28 de abril de 2021 se inició en Colombia un nuevo paro nacional contra las medidas lesivas para la población, empezando por la reforma tributaria, que esquilmaba el bolsillo de los pobres. Cali se erigió desde el comienzo como uno de los epicentros de la protesta. La estatua de Sebastián de Belalcázar, genocida de la invasión española, fue derribada. Fue el inicio de la resistencia. ¿Y que ustedes cumplan sus funciones de orden público? Como había ocurrido en el paro del 21 de noviembre de 2019, el gobierno de Iván Duque jamás mostró disposición al diálogo. Confiamos en el inmediato copamiento militar de Cali. Duque cumplió la orden de su mentor. Resultado: 80 personas asesinadas, miles de torturados, mutilados, detenidos, desaparecidos. Todos los componentes de las Fuerzas Armadas fueron lanzados contra la protesta, especialmente el ESMAD y el Grupo de Operaciones Especiales GOES. Solo en Cali, en 3 meses del paro, las fuerzas represivas asesinaron a 47 personas y en municipios del Valle del Cauca a 18. ¡Pero es como lo mataron, ve! Entre el 28 de abril y el 1 de mayo ya habían sido asesinados 15 manifestantes, 11 de ellos en Cali. El 1 de mayo, día de la clase obrera, el desangre continuó. Uno de los caídos fue Ginson Andrés Angulo, de 23 años. Ginson fue una persona muy amable, muy noble, muy leal. Era muy presto a ayudar a las demás personas. Estaba siempre para la familia, estaba siempre para sus amigos. El ESMAD llegó por atrás y empezó a tirar bombas, papas bombas, gases, todo. Entonces, cuando yo estaba con mi amiga y con el novio de mi amiga, cuando Lina me dijo que lo habían matado. El que lo llevó al hospital dijo que el policía disparó porque sí, que solo quería que la gente se fuera, que el que vio que el policía tenía el arma fue mi primo y le dijo al amigo que se fuera porque tenía un arma. Entonces, mi primo, ellos alcanzaron a correr y cuando corrieron, al parecer a mi primo, ahí fue que le dio la bala en el costado y él al correr fue que de tanto perder sangre y estar corriendo fue que cayó. Pues a nosotros nos ha cambiado la vida del cielo a la tierra. Ginson era una persona muy especial para todos nosotros, siempre estuvo para nosotros. Para mí fue el sobrino ideal, ¿ya? Siempre, siempre. El mismo 1 de mayo, sujetos armados de civil disparaban contra otro joven, Santiago Moreno, de 23 años, y llenaban de dolor otro hogar caleño. Él era un joven como todos los demás, como todos los que hoy están vivos y como todos los que ya no están. Quería progresar, quería que su país se viera bien, quería tener, como muchas veces digo yo, una vida digna. Mi hijo salió de su casa el 1 de mayo a la protesta pacífica que había en la ciudad, donde yo misma miraba las redes sociales y eso lo compartía en mis mismas redes sociales lo que estaba pasando. Yo era contenta porque yo sabía dónde estaba mi hijo, yo era feliz. Hasta que llegaron las 6:30, 7 de la tarde, donde se forman los disturbios y hay policías de civil, porque allá habían también fuerza militar donde estaban todos uniformados. Esos eran muy pocos lo que había, pero sí habían bastante de civil. En esos momentos hay unos disturbios, no sé qué pasa allí,
pero comienzan a dar bala y en una de esas balas que salen a correr le cae una a mí en el costado de atrás. Nicolás Guerrero, de 26 años, estaba recién llegado de Europa a su natal Cali. Deseaba seguir haciendo arte. La policía frustró su ilusión cuando participaba en una velatón en homenaje a tantas otras víctimas. Nico amaba mucho Cali. Él decía que la experiencia de vivir en otra ciudad no era tan buena. Ir de visita estaba bien, viajar por el mundo estaba bien, pero no encontraba en otro lugar, un lugar como Cali, Colombia. Entonces él ve como su abuela tiene que irse del país y allá en otro país llega a trabajar, llega a organizar su vida, hacer muchas cosas y aún teniendo que volver a empezar, lo logra. Entonces él dice, ¿por qué? ¿Por qué la gente se tiene que ir de aquí buscando sueños americanos, sueños en Europa, cuando nosotros ese sueño deberíamos de construirlo aquí, deberíamos de sentar las bases para que los que vienen atrás no les toque esto, no les toque vivir mirando para dónde me voy? Ese día simplemente Nico decide estar ahí, hacer frente. Él no estaba muy cubierto, ella tenía una pantaloneta, una camiseta y los zapatos eran zapatos con los que él nunca hubiera corrido y estaba en este lugar. Y él decide hacer frente casi solo, era un grupo muy pequeño y me decían que estaba muy dispuesto a correrse cada vez más hacia adelante. Entonces es ahí donde es un blanco fácil. Le impactan en el lado izquierdo de la frente. Auxiliando un herido y lo gasearon. Y aún cayendo, empiezan a botarle gases a los muchachos que deciden y que piden que por favor se detengan, que los dejen recuperarlo a él. Y todos pensamos, estamos seguros, que como habían hecho en otros casos, lo que querían era robarse el cuerpo de mi hijo. Los crímenes no se limitaron a Cali. Otra vez sujetos armados de civil, paramilitares urbanos, acribillaron a balazos a Lucas Villa, de 37 años, emboscados bajo la oscuridad en el viaducto de Pereira, departamento de Risaralda. Era una persona además de libre, que no se limitaba por el qué dirán. Era muy perfeccionista, en todo lo que hacía buscaba siempre destacarse, porque él consideraba que, o sea, las cosas o se hacían bien o no se hacían. Muchos dicen, pero ¿por qué estaba tan adulto en la universidad? Él fallece a los 37 años, muere, pero porque él fue un explorador de la vida. Él nunca quiso meterse a ciegas a nada, siempre quiso explorar. Y en el trasegar de su vida, él encontró que a través del ejercicio, a través del esfuerzo físico, uno puede también tocar el alma. ¡Se están matando en Colombia! El día del atentado, a mí me llaman mis hermanos, porque pues son los primeros que llegan debido a que pues se encontraban cerca del, digamos que de la zona. Pero por ejemplo mi hermana Sol fue la primera que llegó porque estaba saliendo de la ciudad, iba hacia su casa y ve un video donde ve a mi hermano. Inmediatamente va hacia el hospital, llama a mis hermanos comunican por el grupo de WhatsApp que a Lucas le dispararon. Muy seguramente él estaba le tenían un seguimiento debido a que era una persona que no se quedaba callada, que él hablaba, que él difundía y que estaba recibiendo ese trato, que había sido atentado. Nos dicen que tiene muerte cerebral, pero él se mueve. Cuando yo empiezo a despedirme de él, yo le empiezo a recitar una parte del Bhagavad Gita, que es el libro tibetano de los muertos, donde le digo que está en un proceso de transición, que tenía que despedirse de mi mamá y que tenía que ser fuerte y que había muchas personas que
que sabían de lo que le había pasado, que había tocado muchos corazones, le dije. Popayán, departamento del Cauca, la mano oscura del Estado, disparó granadas de aturdimiento que cegaron la vida del estudiante Sebastián Quintero Munera, de 27 años, cuando protestaba por la violencia ejercida contra la joven Alison Meléndez. Sebastián nació el 10 de agosto de 1992. Cuando pierde la vida tenía 28 años. Como todo muchacho, fue criado dentro de un hogar en condiciones. Nosotros no somos una familia de grandes recursos, somos una familia humilde de barrio de estrato 2. Vivimos en barrio popular de la ciudad de Popayán. No sabíamos que Sebastián tenía unas actitudes que nosotros no conocíamos. Y es que Sebastián era demasiadamente solidario, era sumamente colaborador. Y nos dimos cuenta ahora en las honras fúnebres y en el proceso de velación de los amigos que nos estuvieron acompañando. Yo veía que unos muchachos jóvenes lloraban muy fuertemente por la pérdida de él, pero ¿y estos muchachos por qué están así? Entonces cuando ya les preguntamos, no, es que Sebastián a nosotros nos tendía mucho la mano. Cuando él termina el bachillerato, pues intentó ingresar a la universidad pública, pero aquí en Colombia es muy difícil. Es muy difícil ingresar a la universidad pública, y no porque los conocimientos sean muy complejos, no. Porque es que el sistema está diseñado para que sean muy pocos los que pasen a la universidad pública. Tocó esforzarse, endeudarse, pagar intereses muchas veces de plata prestada para pagarle a su universidad privada, porque no había de otra. Y el día que ocurren los hechos, pues como ya hemos sabido, muere una niña el día anterior suicida, Alison. Y Sebastián estaba indignado por eso, porque de por sí él siempre ha tenido diferencias muy fuertes con la policía por las agresiones, por el maltrato, por la ofensa, por la actitud soberbia y agrandada que tienen muchos integrantes de la fuerza pública. Pues bien, eso fue lo que hizo que, y no solamente él, eso está ocurriendo con muchos jóvenes en el país, y él lo que hizo fue ir a protestar. Los jóvenes paralizaron Jumbo, ciudad industrial del Valle del Cauca. El empresariado enfureció. El ataque de la policía, hasta con francotiradores, fue bestial y dejó 6 muertos. Uno de ellos, Michael Joan Vargas López, de 23 años. El método del rayo láser para señalar a las víctimas por las fuerzas represivas también se usó aquí. El pasado 16 de mayo del 2021 se encontraban aquí en esta cancha, cerca al barrio donde se encontraba la resistencia del paro del 28 de mayo. Se encontraban en una muestra cultural los muchachos con la minga indígena, pacíficamente ellos se encontraban acá, cuando de un momento a otro ellos se encontraban en ese lugar dando la espalda porque estaban todos en mesa así redonda y les cayeron en los pies 2 aturdidoras. E inmediatamente ellos miraron así, cuando ellos vieron, les decían, los muchachos gritaban, ahí viene el ESMAD, y les tiraron gases, aturdidoras. Yo que me encontraba en mi casa, que estoy a una cuadra, yo escuchaba no solamente gases ni aturdidoras, escuchaba ráfagas de bala. Mi nieto, desafortunadamente, al pasar, tratar de resguardarse, él recibió un impacto de bala en su cabeza. Él se encontraba con mi otro nieto y él cayó en la parte de allá, al lado del campo donde se encontraban los indígenas. Me dijeron que ya lo habían llevado al hospital y me dirigí inmediatamente al hospital. Alcancé a llegar y lo vi y quedé impactada al ver que mi nieto estaba herido con una, ¿cómo le dijera? Fue herido con arma de largo
impacto porque él tenía un orificio de salida y tenía expuesta su masa encefálica. Eso fue por el día lunes 17 de mayo. Mi nieto falleció a las 2:50 de la tarde. Había francotiradores en la megaestación que está ahí al fondo. Se veían las luces y los muchachos decían que ellos la luz les apuntaba a la cabeza. Aunque era muy joven, apenas 19 años de edad, John Eric Larraondo Mejía ya iba a ser padre, pero no alcanzó a ver nacer a su bebé. Lo asesinaron las fuerzas represivas con un tiro de fusil en Calixto, barriada popular del oriente de Cali. En homenaje a su hijo y a él, sus vecinos plantaron árboles cerca del lugar donde cayó. Eric fue un niño muy activo, muy precoz. Se le inculcó los valores que me inculcaron a mí en mi casa. Los mismos valores que me inculcaron a mí se le inculcó a él. Era un muchacho alegre, respetuoso, cariñoso, un niño bien. Desde aquí se escuchaban los disparos hasta donde nosotros vivimos. Lo que había pasado el sábado desde temprano. El movimiento tan atroz y tan salvaje que se inventó la policía, que ni a la guerrilla se le meten así. Me muestra el video y me dice, ve, papá, nos están matando, me dice. Y le digo, mijo, no hay ahí por allá a chimbear. Fue lo último que le dije a mi hijo ese día. Eso fue el sábado 22, eran como las 6:15. Mi hijo cae aquí a este lado y ellos están disparando desde el éxito. Desde el éxito están disparando. Por mucho que sea una bala de 9, no tiene cómo pasarlo de lado a lado. Porque es una distancia bastante larga. No sé, vamos a ver que va a haber justicia. Eso sí, no lo creo. Nos están dando bala. A mi hijo lo hieren y después vienen ráfagas. ¡Ram! Están los videos. Tengo los videos de primera línea cuando gritan herido y no se pudieron mover porque los mismos muchachos que estaban con él ahí al lado me decían, viejo, nosotros lo íbamos a recoger, pero las balas nos hacían así. A sus 18 años, Camilo Andrés Arango García iniciaba su camino universitario. Estudiaba leyes. El 25 de mayo, un disparo de la policía se lo impidió. Fue una de las víctimas inocentes de la convulsión de aquel día en Tuluá. Él era una persona muy noble. Él apenas tenía 18 años, era estudiante de Derecho. Él siempre nos acompañaba a nosotros a las manifestaciones y él siempre estaba presto a ayudarnos. Él era una persona muy amable, muy cálida, porque siempre que llegaba lo saludaba uno de abrazo, ¿cómo está? Y siempre lo abrazaba, nunca dejaba el abrazo por detrás. Todo sucedió pues cerca de las harineras de aquí de Tuluá. Fue cuando el de Misión Médica me dice que escuchó a los policías decir, disparan a la Misión Médica que si ustedes los matan a ellos, los demás se van. O sea, los policías estaban diciendo eso. Entonces fue cuando el amigo mío, Camilo, fue a ver que le iban a disparar al de Misión Médica y él se puso en medio. Entonces le dieron un tiro en el cuello. Ellos dicen que fue alguien que estaba detrás de un árbol cerca de la orilla del río, le disparó y se tiró al río esa persona. Y que cuando ellos solo vieron fue que él se cogió el cuello, se echó la mano al cuello y cayó desfallecido al piso. A él se lo llevaron al hospital, pero desgraciadamente no se pudo hacer nada por él. Él también tenía una herida en el pie, en los dedos. Se vio que una de esas aturdidoras le cayó en el pie y le destrozó los dedos. Entonces eso nos dio muy duro. Él era una persona muy buena, un estudiante excelente. Él siempre decía, yo estoy aquí porque yo quiero que mi mamá y que mi abuela tengan una mejor vida.
un día en el Valle del Cauca, en Cali, en la comuna. Siloé, barriada popular del suroccidente de Cali, estuvo sometida más de mes y medio al asedio de fuerzas policiales y parapoliciales que el 28 de mayo causaron 3 homicidios, entre ellos el de Michael Andrés Aranda, de 24 años. Otros 2 jóvenes fueron incinerados. Michael Andrés era un muchacho de 24 años, era muy alegre, muy dedicado a su casa, a su hogar y al deporte. El 28 de mayo él salió a la protesta que salió de la glorieta de Siloé a las 11 de la mañana y fue hasta la Universidad del Valle. Eso aproximadamente, él regresaba hacia la casa más o menos a las 5 de la tarde. Y cuando pasaba por la glorieta de Siloé fue impactado con tiro de fusil y falleció posteriormente, más o menos 40 minutos después, falleció en el hospital departamental. Ahí estaba el ESMAD y la policía ese día que arremetieron contra esos muchachos que estaban ahí de primera línea en la glorieta de Siloé. Ahí quedan evidencias, videos que la policía y el ESMAD estuvo ese día ahí. El 28 de mayo, los paramilitares urbanos actuaron con impunidad en las calles del sur de Cali, amparados por la policía. En la noche, las Fuerzas Armadas incursionaron contra la resistencia juvenil en el barrio Meléndez. Allí asesinaron a 2 jóvenes más, entre ellos al estudiante de matemáticas de la comunidad indígena Inga, Sebastián Jacanamejoy, de 18 años. Sebastián Jacanamejoy, pues desde muy niño, él le interesaba mucho el tema cultural, ¿sí? Le interesaba cómo las danzas, la artesanía, le gustaba todo lo que tenga que ver con el tema de la ancestralidad, que también pasó como alcalde menor dentro del Cabildo indígena Inga Santiago de Cali, en donde motivaba también a los jóvenes a continuar en estos pasos de la medicina, en el paso de las danzas, en el paso de la artesanía, en todo el tema de salvaguardar nuestros usos y costumbres. Y lo que más recuerdo es la risa, ¿sí? Porque él era una de las personas que, a pesar de que teníamos problemas, dificultades, siempre demostraba esa alegría, ese carisma. Tipo 8 de la noche a nosotros nos llaman y nos dice que personas armadas, ¿sí? Personas de la policía y las personas empiezan a disparar. Y ahí dice que, pues, que hirieron a mi primo Sebastián. Cuando nos llaman nos dicen que se encontraba herido, en la cual nosotros pues cogimos un taxi y arrancamos para allá, pero cuando llegamos ya nos dan la noticia de que él falleció. Lo que nos dicen a veces los paramédicos, dicen que de pronto eran francotiradores, porque la mayoría que llegaron los heridos llegaban con un impacto aparentemente de bala en el pecho. El día que lo mataron a Sebastián, nadie fue a recoger el cuerpo, sino que nosotros mismos lo tuvimos que sacar de allá. Incluso cuando ya lo estábamos sacando, incluso también hubo balaceras, entonces no hubo ni ambulancias, porque cuando llegó el presidente mandó a cancelar todo el proceso de paramédicos, de ayudas, todo. Entonces nos tocó sacarlo en un carro particular. Y a pesar de que mi primo falleció o lo mataron, ¿sí? El proceso continúa. Es un legado que él nos deja a nosotros, es una tarea que nosotros debemos continuar. La resistencia de la juventud a lo largo de la carretera central del Valle se prolongó desde Jamundí en el extremo sur hasta Cartago en el extremo norte del departamento. En total, 18 jóvenes ofrendaron sus vidas en los municipios. Uno de ellos fue Davinson Andrés Grisales Vélez, de 26 años, asesinado por el ESMAD de la policía. No vivas de expectativas. Mi hijo era un muchacho bien, trabajaba, construcción, tenía un niño de 9 años. No vivía con la mamá, pero respondía por su hijo. Estaba trabajando construcción por Zaragoza, pero por el paro y la pandemia estaban parados. Pues él se fue temprano, él se fue como a la 1 de la tarde.
que lo llamaron y hicieron un sancocho, lo que me dicen, me cuentan. Que hicieron el sancocho, después del sancocho ya hicieron una chocolatada. Pues él se fue a la 1 de la tarde y no volvió. Ellos que se abrieron a correr y en ese instante que se abrieron a correr, un policía y uno del SMAT le pegaron ese impacto que tiene aquí, porque tiene un impacto aquí grande. Por ese impacto él perdió un riñón. De ahí lo cogieron y lo golpearon, cuentan ellos mismos, los mismos muchachos. Esa gente lo aporrió demasiado. Todo eso se lo deja a uno el de arriba. Mi Dios es muy grande y él sabe que lo que hicieron fue una crueldad porque ese niño no se merecía una cosa de esas. La juventud colombiana, de manera especial la de Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente, ha sido golpeada por la barbarie de un gobierno despótico y violador de los derechos humanos. La memoria de más de 80 seres humanos inmolados reclama castigo para los asesinos, que no haya impunidad. Averigua por el